Bendiciones, amados. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Me da mucho saludarle en este día de la independencia de esta bella nación, Estados Unidos de Norteamérica. Gracias a Dios por esta celebración del Día de la Independencia. Le doy gracias a Dios por mi estadía en la tres cuartas partes de mi vida, ya que vine aquí en el 66. Significa eso que voy a cumplir ahora en diciembre 59 años que el Señor, con mucho sacrificio de mi madre amada, de traer a sus hijos aquí para dar una mejor vida. Verdaderamente me dio una mejor vida porque fue aquí, precisamente en los Estados Unidos, en el condado del Bronx, que el Señor me dio la dicha de poder conocerle como mi Salvador, mi Redentor. De eso hacen ya, creo que son 55 años, pierdo la cuenta. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder reunirnos una vez más para poder estudiar la palabra de Dios. Nos encontramos, tenemos 2 clases hoy. Hoy iba a salir, pero no se me fue posible. Entonces voy a aprovechar hoy a esta hora, y también creo que dije a las 7 de la noche tendremos la otra clase. Así que vamos al propósito. Oremos juntos. Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reencontrarnos para estudiar tu gloriosa palabra. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, oro por esta nación, esta bella nación, llena de defectos como todas, porque naturalmente son regidas no por el Rey de Reyes, sino por un mortal. Nosotros oramos por el presidente de esta nación. Esto no es un asunto de políticos, sino que tu palabra lo dice en Romanos 14, que oremos por aquellos que están en prominencia, aquellos que tú le has permitido gobernarnos, Señor. Te pedimos por nuestro presidente que dé sabiduría al Senado y a todos los padres que tienen que ver con, Señor, la administración de la justicia, Padre. Dame, Señor, sabiduría, entendimiento para poder entender, explicar y aplicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, vamos a abrir su Biblia al capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo. Como pueden ver, estamos estudiando la carta a los romanos. Y le decía que nos hemos montado en una embarcación y un proyecto bastante comprometedor, y es estudiar las 13 cartas del apóstol Pablo. 13 cartas del apóstol Pablo, y yo incluyo a Hebreos como una escrita por él. Yo le voy a decir por qué cuando llegue ahí, tratar de mostrar la evidencia, porque yo creo que señala más que fue Pablo y no otra persona que escribió. Pero de todas maneras, lo importante no es el escritor, el instrumento humano, sino lo importante es el autor. Una cosa es escritor, otra cosa es autor. El autor de toda la Biblia es Dios, Espíritu Santo, porque toda escritura fue divinamente inspirada por él. Bien, nos encontramos ahora en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, Romanos capítulo 4, y el apóstol Pablo comienza a hablar de los judíos y la ley. Ya él había declarado en el primer capítulo que tanto judíos, gentiles, paganos, ninguno tienen excusa delante de Dios. Yo les decía a ustedes que cuando yo comencé en mis primeros años de ser cristiano como joven, el Señor me llamó a salvación y al ministerio a la edad de 16. Entonces yo pensaba leer la Biblia y los maestros bíblicos, yo como que entendía como que los judíos eran salvos de una manera diferente a nosotros. Eso no es así.
todo es absolutamente por la fe. Y si hay un mensaje, algo que debemos nosotros entender, es lo de la justificación por la fe. Que tanto todo creyente, absolutamente todo creyente, para ser salvo, tiene que ser justificado por la fe. Ellos, los santos del Antiguo Testamento, miraban hacia el futuro, a la venida del Mesías. Nosotros miramos al pasado del advenimiento del Mesías, y ya el Mesías vino al mundo, la encarnación, el Verbo se hizo carne. Entonces nos encontramos ahora en una época cuando ya el Mesías vino por primera vez en su encarnación, y todas las profecías que de él hablaron se han cumplido, y faltan muchas profecías que se han de cumplir en los posteros tiempos. Entonces, él habla de la justificación por la fe. Y si hay un capítulo que debemos dominar de toda la epístola, es este capítulo 4. Por favor, trate de dominar el capítulo 4. Estúdielo. Dedíquese. Y de esa manera usted va a ser un estudiante que cada día va a prosperar. Si no entiende, usted lee algo en la Biblia, anótelo. ¿Qué significa eso? No es decir, yo leo la Biblia, yo leo 100 capítulos diarios, 4 capítulos diarios. Magnífico. Yo no estudio la Biblia de esa manera, pero si usted lo puede hacer, hágalo. Pero concéntrese en entender por lo menos un versículo completamente. Bien. Aquí entonces, en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los romanos, el apóstol Pablo, él va a comprobar a los judíos, usando un ejemplo clásico, el padre, la persona más respetada en el pasado, es más respetada por las 3 religiones más grandes del mundo: el judaísmo, los musulmanes y los cristianos. Todos tenemos a Abraham como padre, si usted no se había percatado de eso. Los judíos, ellos consideraban la persona más respetuosa, más venerable, fue Abraham. Entonces, el apóstol Pablo, él comienza un argumento y él toma el personaje más importante en la historia de Israel, es Abraham. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo toma como ejemplo a este personaje de Abraham. Es decir, el padre de la fe. Hoy entonces vamos a ver qué fue lo que encontró Abraham. Esta clase tendrá un punto con 5 partes, porque lo que yo estoy haciendo es que estoy tratando de concentrarme solamente en un capítulo, a no ser que un capítulo, se acuerda, la Biblia fue escrita con capítulos. Yo bendiga a los amados que están en línea. Compartan el contenido mientras yo hablo y así alguien puede conectarse. Entonces, encontramos que en el capítulo 4 de Romanos, lo que tiene que ver con la justificación es expresada. ¿De qué manera yo puedo entender lo que es la justificación? Por la vida de Abraham, el trato de Dios con Abraham. Si usted domina este capítulo 4 de Romanos, usted va a entender lo que es la justificación, lo que es la obras. Entonces es importante que usted pueda entenderlo, ¿verdad? El capítulo 4
Tiene 25 versículos, así que no es muy largo. Y usted puede hacer su bosquejo. Yo le voy a dar algunas notas. Mientras yo hablo, usted puede tomar notas. Puede hacerme preguntas. Estoy para servir a todos y a todas. Entonces vamos a comenzar el ejemplo de Abraham. Y luego él toma el ejemplo de David. El apóstol Pablo está trayendo evidencia, está expresando con el ejemplo de Abraham lo que es la justificación. Es el ejemplo más grande de todo. Ahora entiende usted que antes de Abraham estuvo Isaac, Jacob, estuvo todos los demás, los patriarcas de Israel, los hijos de Jacob, que eran 12. Noé, todo el mundo, toda persona es justificada por la fe para poder ser salvo. Aunque ellos, naturalmente, ellos no estaban bajo lo que dice el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito. Las escrituras que Pablo usó fue la del Antiguo Testamento. Las escrituras que los apóstoles usó fue el Antiguo Testamento. Así que tenga cuidado con aquellos maestros, porque los hay, que le digan, no, concéntrate en el Nuevo Testamento, esto es para los judíos. Eso es un gran error, hermano, es un gran error. Porque lo que Dios llama escritura, ¿sabe lo que Dios llama escritura? Al Antiguo Testamento. Cuando dice toda escritura es divinamente inspirada, se refería en primer término al Antiguo Testamento. Y luego, naturalmente, vino el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, y tenemos un libro completo. Todo, absolutamente todo, divinamente inspirado por el Espíritu de Dios. Absolutamente todo. Pero hay que ir a las raíces, no se vaya por las ramas. No se vaya por las ramas, vaya a la raíz de las cosas. Porque ¿qué hay? Hermano, hay 40,000 denominaciones en el mundo. Es secta, falsedades. Yo veo a los maestros ahí. A veces pongo un montón de charlatanes hablando de pactar, de dinero. Y no abren la Biblia, no te llevan a la Biblia. Si la persona no enseña bien la palabra, yo no soy parte de una iglesia. Porque la primera función de un pastor es ser maestro. Y que Dios nos dé buenos pastores que sean buenos maestros. Yo defino un buen pastor que sea un buen maestro, que me enseñe, me corrija. Eso es importante. Vamos aquí al capítulo 4. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues vamos a decir? Que halló Abraham, nuestro padre, el padre de la raza judía, el padre, según la carne, o sea, según su posición, su estatus. Antes de continuar, que algunos hermanos no entienden, Abraham era un gentil. Abraham fue un gentil. No era que Abraham era un judío y yo llamo a ese judío. No. Abraham era un gentil. Lo de judío viene los descendientes de la tribu de Judá. De ahí vienen los judíos, de los hijos descendientes de Jacob. Todos, absolutamente todos, todo el pueblo se le llama Israel. Y dentro del pueblo de Israel están los llamados judíos. Aunque hoy día a todos le llaman judíos, pero son en realidad Israel. Entonces Abraham, siendo un pagano que practicaba la idolatría con su padre Taré en Ur de los Caldeos, que es hoy Irak, lo que es conocido como Irak, de ahí ese pagano idólatra, Dios llamó a Abraham. Y entonces pregunta Pablo, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras,
tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es un suponer. Si Abraham hizo alguna obra, alguna obra para poder tener el favor de Dios, él se podía jactar, yo hice una obra, pero no para con Dios, que es lo que vale. Delante de los hombres se puede jactar, pero delante de Dios no se puede jactar, porque Abraham no iba a ser salvo por las obras. Y dice, porque ¿qué dice la Escritura? Aquí viene. Génesis 15, 6 y Gálatas 13 dice, ¿qué dice la Escritura? Escuche, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue declarado justo, se le atribuyó justicia que él no tenía solamente porque creyó a Dios. Eso es fe. Tener fe y creer son cosas sinónimas. Entonces, Abraham y todos los santos del Antiguo Testamento fueron justificados solamente por la fe, sin absolutamente ninguna obra. Las obras vienen después que uno es salvo, buenas obras, todo eso, yo creo que usted sabe, ¿verdad? Entonces dice que, pero al que obra, si alguien hace una obra, no se le cuenta el salario como gracia. Si una persona obra, eso no se le cuenta como gracia. Porque por otra parte, somos salvos. Porque usted lo ha leído. Porque por gracia soy salvo. ¿Lo ha leído? Por medio de la fe, dice Pablo en Efesios. Y repite, no por obras, para, exacto, que nadie se gloríe. Ustedes lo dijeron. Absolutamente. Yo fui salvo hace más de 50 años, cuando era joven, por pura gracia. Usted y usted. Y usted también, solamente por la fe, Dice, más al que no obra, como Abraham, él no hizo ninguna obra, sino que cree. ¿Usted ve el contraste? Creer o la obra, no pueden estar juntas. Creer y luego, bueno, yo tengo que hacer algo porque yo creo, no. Usted cree. Usted no va, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, como persona, déjame ir a la iglesia, con una limosna, que voy a hacer una buena obra. Nadie puede ser salvo de esa manera. Dice, ahora te da, mire esto, ahora viene otro punto. ¿Cómo es que Abraham podía ser justificado por la ley cuando la ley no existía, querido hermano? Abraham nació 4 siglos antes que Moisés. ¿Estamos entendiendo? La ley que Dios dio, los 10 mandamientos y todo eso, no existía. Dios no lo había dado por medio de Moisés. ¿Cómo es que iba a ser justificado? Por las obras, por obrar, por hacer algo que Dios dijo, que guardar el día. No existía eso. Ahora, él da otro ejemplo, y es el ejemplo de David. Él toma 2 ejemplos. Abraham, por ser el padre venerado, y ahora toma a David, que es el rey de Judá, el segundo rey de Israel. David, de la tribu de Judá, el guerrero que era pastor, cantor, compositor, etc. Un hombre que amaba a Dios. Ahora, David, ¿cuándo nació David? Después de Moisés y después de la ley. Espero que usted entienda esto. Abraham fue justificado antes de la ley. David fue justificado por la fe después de la ley. ¿Estamos entendiendo? Después de la ley. Lo que quiere decir es, de ninguna manera, de ninguna parte, sea antes,
el hombre es justificado por la fe. Y dice aquí, como también David, está diciendo, de la misma manera David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice que el hombre es justificado por la fe sin obra después que la ley fue dada en Sinaí? En el Salmo 32:12, ahí lo dice. ¿Cómo dice? Bienaventurado, dice David, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado, no inculpa de transgresión. ¿Por qué? Porque Dios lo justificó por la fe. Y una vez Dios te justifica por la fe, Dios te cubre, en caso nuestro, con el manto de justicia de Jesucristo. ¿Entendiendo? En el manto, el manto de justicia de Jesucristo. Y de la misma manera justifica tanto a los santos del Antiguo Testamento de la misma manera. Entonces, ahora viene a él a hablar de una obra que es la obra más famosa del pueblo judío, que es la circuncisión. La ley de circuncisión era que cada varoncito que nacía al 8º día, como señal del pacto, señal de que era parte del pueblo de Dios de Israel, era que los niñitos, su prepucio de su órgano viril era cortado, eran circuncidados los pequeñitos. Hasta el día de hoy hacen lo mismo, los judíos hacen lo mismo, se circuncidan. Era la señal del pacto. Pero ahora bien, salva la circuncisión. El hecho de que un judío diga, bueno, como yo soy judío, eso me hace eso me hace parte del pueblo de Dios. No. La Biblia está clara. No es el judío el que lo es externo, que se pueda probar, yo soy judío, yo soy circuncidado. Hagan un examen médico y ustedes van a ver que yo soy judío, yo soy pueblo de Dios. No. La palabra dice que los verdaderos judíos son los que son circuncidados del corazón. Dios siempre trata con el corazón de los seres humanos. Entonces, ahora hablando de aquí. Luego dice, versículo 9, espero que usted tenga la Biblia abierta y esté con Romanos 4 y me esté siguiendo en la lectura. Romanos 4:9 dice lo siguiente, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Esa es la pregunta. ¿Es ser bienaventurado, dichoso, feliz, solamente para aquellos que tienen la señal del pacto, que son circuncidados, que son los judíos? ¿Es solamente para ellos? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Usted está entendiendo el punto? Lo de la incircuncisión eran los gentiles, eran dos grupos. Los circuncidados, los judíos, los incircuncidados, los gentiles. Ahora, cuando Abraham fue circuncidado, ¿qué era Abraham? ¿Judío o gentil? Gentil. Gentil. ¿Qué está probando Dios? ¿Qué está probando el Espíritu Santo con eso? Que no el punto no es la obra de la circuncisión, el punto es la fe. Porque Abraham fue justificado por la fe, no por la circuncisión obral. Y nosotros que somos gentiles, aunque ya en Cristo no somos, pero hablando de una manera para que usted entienda, nosotros que no somos judíos según la carne, ¿cómo somos justificados? De la misma manera. Nosotros los hombres no tenemos que circuncidarnos para ser aceptos para con Dios, de ninguna manera. Y dice ahora, y dice aquí, ¿cómo, versículo 10, cómo pues le fue contada? ¿Cómo fue que a Abraham le fue contada por justicia? Esa es la pregunta que Pablo le hace. Y recuerden, la iglesia de Roma, él escribió esa carta desde Corinto,
Esa iglesia se había sido fundada por gente que fueron el día de Pentecostés. Cornelio, el soldado romano, y otras personas tuvieron que ver con el inicio de la iglesia en Roma, no Pablo. Pablo le está escribiendo porque finalmente iba a ir allá y él quería exponerle. Y es interesante porque la iglesia de Roma se componía de judíos creyentes y gentiles. Entonces ahí, al leer esa carta, muchos judíos seguramente no les gustaba mucho lo que Pablo estaba diciendo, porque dice, entonces lo que yo hice, eso no tiene ningún valor. Ellos quieren darse la palmadita en el hombro, como yo soy judío, como tener un privilegio superior. No. Dios no hace excepción de personas, Dios recibe a todos. Para todo aquel que en él cree, no se pierda. No, los escogidos, que Dios coge a este. No, eso no es cierto. El corazón del Padre es tan amplio y da una provisión para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Al judío primeramente y luego al griego, al gentil. Entonces, dice aquí, ¿cómo le fue contada por justicia? ¿Estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? ¿Cuándo fue justificado? Está claro. Estando en la incircuncisión. ¿Por qué fue circuncidado? Años después. ¿Estamos entendiendo? Años después, él fue circuncidado. Entonces, dice Pablo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Versículo 11. Y recibió la circuncisión. Dios le dijo que se circuncidase como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. O sea, la circuncisión es una obra, dice aquí, que le fue como un sello de justicia de la fe que tuvo estando en la circuncisión. Le voy a dar un ejemplo. ¿Okay? Nosotros no somos judíos. Nosotros no somos llamados a hacer las cosas que ellos hacen. Circuncidarnos y otras cosas, otras prácticas de ellos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de que tú eres un verdadero hijo de Dios? Las buenas obras. Llamados en Cristo Jesús para buenas obras. En Juan 15 lo dice, el pámpano que lleva más fruto, mucho fruto. O sea, la evidencia de que tú eres cristiano es las buenas obras. Pero esas buenas obras que tú haces no es para ser salvo, ya eres salvo. Es la evidencia de que ya eres salvo. Entonces, Abraham, como evidencia de que ya fue justificado por la fe, en el caso de los judíos, Dios dijo, circuncídense entonces, hasta el día de hoy. ¿Usted ve la diferencia? Él obró después de ser salvo. Nosotros obramos, por ejemplo, estar estudiando la Biblia es una buena obra. Esto es obra, esto es una buena obra. Yo tomé este tiempo, me senté, me preparé, estudié, tengo mi Biblia. Esto es una buena obra que a Señor le agrada, que yo voluntariamente haga esto. Y es una buena obra que usted esté interesado en sentarse a estudiar la palabra. No solamente con este servidor, con su pastor, el misionero, su maestro en su iglesia. ¿Ve? Pero usted lo hace porque usted ama al Señor. No, vamos a la congregación, es una buena obra. Cantamos, es una buena obra. Diezmamos, es una buena obra. Ofrendamos, es una buena obra. Evangelizamos, es una buena obra. Pero todo eso lo hacemos después de ser salvo. Espero que entiende esto. Ok, ahora, versículo 12. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también para los también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Él es padre, recuerde,
Abraham es nuestro padre. No se equivoque. No piense, oh, Abraham es el padre. No, aquí dice que Abraham es padre de nosotros. Él es nuestro padre. ¿Por qué será que se le hace tan difícil a los creyentes entender esto cuando está escrito? Oh, Abraham, el patriarca Abraham, de los judíos, no, él es mi padre en el sentido de que Dios lo mandó a hacer todo eso para que yo sea, para seguir su ejemplo. Es como decir, si tú no haces lo que Abraham hace, tú no vas a ser salvo, porque él fue justificado por la fe. Imita a Abraham, cree, solamente cree en mi palabra, cree en el Evangelio. Bendito sea el Señor. Entonces, dice aquí, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Oiga, qué tremenda declaración. No fue por la ley, guardar la ley era imposible porque Abraham vivió 4 siglos antes de Moisés, quien dio. Abraham nació 4 siglos antes de Moisés. ¿Cómo era que iba a ser por la ley? Cuando todavía Moisés no había subido al monte Sinaí, no había el pueblo quedado en cautiverio por 4 siglos. ¿Y cómo era que ese iba a ser el medio? Dice aquí, tú vas a ser heredero del mundo. Tú vas a ser heredero del mundo por la fe. Nosotros, dice la Biblia, reinaremos con él. Todo es por la fe. Obrar, no. Por la fe, para ser salvo. Ahora, una vez tú eres salva, Dios nos hace un llamamiento a que abundemos en buenas obras, preparada de antemano para que andemos por ella. ¿Usted no ha leído eso? O sea, este momento, esto fue preparado antes de usted nacer para que usted ande. Ahora usted entró en este periodo, en este punto del reloj de Dios. Usted entró en este momento para sentarse. Es una buena obra y ya Dios la tuvo preparada milenios, miles, millones de años antes de acontecer. Así de poderoso es Dios y meticuloso en cómo Él traza su plan perfecto. Nuestro Dios es un Dios perfecto, absolutamente perfecto. Dios no tiene un borrador. ¿Usted me está entendiendo? Dios no dice, me equivoqué, déjame borrar. Dios no comete errores. El hombre cree que Dios se equivocó. O aún a veces nosotros. No. Dios no se equivoca. Y dice entonces, recuerden que a las 7 tenemos la segunda clase. Hoy a las 7. Así que por favor, estemos ahí. Hoy a las 7 vamos a tener 2 clases, porque ayer no la tuve ayer. Salí con mi esposa ayer. Tuve un tiempo de recreación con ella. Dice aquí, versículo 14, Romanos 4:14, porque si los que son de la ley son los herederos, si los que son los que creen que guardan la ley, esos que guardan la ley, son los herederos, dice, vana resulta la fe y anulada la promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham de que él iba a ser heredero del mundo. Eso queda vano. Abraham, si fue porque guardaste algo, hiciste algo, no. Y recuerde, Abraham hizo muchas buenas obras. ¿Sabe cuál es la obra cúspide de Abraham, yo diría? La obra. Cuando el Señor dijo, vete a un monte y sacrifícame a tu hijo ahí. Es una tremenda obra. Pero ¿por qué Abraham lo hizo? Porque amaba al Señor. Porque amaba al Señor. Y esa fe
le fue contada por justicia. Recuerde, 4 siglos antes de la ley ya Abraham fue justificado por la fe. Eso es extraordinario. O sea, porque las personas tienden a pensar, y a veces por falta de tener buenos maestros que nos enseñen, yo era uno de ellos cuando jovencito. Bueno, los judíos son salvos porque ellos son judíos. Los judíos son el pueblo de Dios porque ellos son judíos, pero eso es lo que dice la Biblia. Los judíos son salvos porque ellos guardan la Torá, ellos guardan los mandamientos. No. Todos los santos. ¿Cuántos siglos antes de Abraham habían creyentes? Esa es la temática de Abraham. De Hebreo. ¿Cuál es el propósito de Hebreo? Por la fe, Abel, Noé, Isaac, Jacob, Abraham, Sara. Usted ve la lista. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y todo eso que mencionan al principio, fueron justificados por la fe antes de el advenimiento de la ley en el monte Sinaí. Y David vivió después de la ley y fue justificado por la fe, según él testifica en el Salmo 32. O sea, este capítulo, si se domina este capítulo 4 de la carta, tenemos una gran ventaja. Usarlo como paradigma, como ejemplo, porque eso es lo que el Espíritu Santo toma. Habiendo tantos creyentes, el Espíritu Santo pone en la mente de Pablo y comienza él a escribir la justificación por la fe de Abraham y de David, aquí en 4. Llegando aquí a la recta final, y recuerda, esta noche nos reencontramos para entrar en el capítulo 5 a las 7. Dice aquí, versículo 15. Pues la ley produce ira. La ley produce ira. ¿Cómo que la ley produce ira? Porque la gente no puede cumplirla. ¿Usted está entendiendo, familia? La ley produce ira porque somos violadores. ¿Usted cree que a mí cuando uno va conduciendo y le dan a uno una multa, el que está ahí, él viene cantando contento, está indignado que usted excedió la velocidad? O un juez que está en un jurado y está esa persona que lo culpan de un asesinato o de cualquier infracción. ¿Usted cree que ese juez está contento? No. La jurisprudencia quiere que hagamos lo bueno, que hagamos lo correcto. Dice el versículo 16, Romano, por tanto, déjame volver a leer el capítulo 15, que siento que no se ha entendido muy claro. 4.15, debemos repetirlo y pongamos sentido en lo que leemos. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. O sea, la ley, reitero, la ley es buena. La ley Dios la dio, pero la ley no me salva. La ley me define el pecado. La ley me dice las demandas de mi Dios. Entonces, hermano, yo no tengo que guardar los mandamientos de Dios, no. Porque una vez tú eres salvo, los mandamientos de Dios no son gravosos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Usted está entendiendo? Cuando uno ama a Dios, uno está diciendo, ay, no guardé este día, no hice esto, no hice lo otro. No. Usted peca contra Dios y todos pecamos y usted dice, wow, Señor, lo hice mal, perdóname. A la esposa, mi amor, fui muy áspero contigo, perdóname. Discúlpame, eso no. ¿Y qué hace eso? El Espíritu de Dios que vive en nosotros. Pero eso no significa, o sea, hay ese argumento de la ley. Entonces, yo le recomiendo a todos los estudiantes, hermano, cuando usted estudie la Biblia, por ejemplo, el apóstol Pablo usa la palabra ley en 6 diferentes definiciones. Entonces, uno lee un pasaje, uno dice, ¿a qué se refiere? Pero llama la ley al Pentateuco, llama la ley a todo el Antiguo Testamento,
llama la ley a la ley oral de los escribas y fariseos. 6 diferentes matices usa Pablo. Algún día voy a dar un estudio de eso. Entonces, cuando dice ley, usted cree que se está refiriendo, el Sinaí, esa. Y cuando yo le digo, cuando yo sé que, escuche esto, si usted lo sabía, aparte de los 10 mandamientos, Dios le dio a Israel 613 estatutos, decretos y mandamientos. Los 10, y luego cómo se implementan esos 10, 613 mandamientos. Y dice, hermano, ¿quién va a cumplir eso? Eso es imposible. Entonces, yo le dije a ese hermano lo siguiente. ¿Usted sabía que en el Nuevo Testamento hay 800 mandamientos? 800 mandamientos en el Nuevo Testamento para los cristianos guarden. Y como no lo creía, se lo fui enviando de 100 en 100. Por ejemplo, no mintáis el uno para con el otro. No dejad de congregarnos. Amemos los unos para los otros. Perdón, y la lista es larga. Esos son mandamientos, no son sugerencias. Pero una vez usted es salvo y el Espíritu Santo comienza a morar en usted, todos esos mandamientos automáticamente usted los cumple sin aún pensarlo. Porque el Espíritu Santo nos va formando, nos va indicando. No, esto no puede, yo no puedo estar aquí. Ven, yo quiero que tú vayas a esta fiesta. No, porque yo no, el olor a licor a mí me molesta. Yo tuve una fiesta de una familia y tuve que estar porque era familia. Entonces lo que hice fue que yo me salí. La gente estaba bailando y a mí me molesta el ruido, el olor a licor, yo no soporto, ¿entiendes? Me quedé familia. Pero antes yo podía, eso no me importa. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está dentro de mí y porque yo amo a Dios, yo no quiero contaminarme como dijeron los jóvenes hebreos. Entonces, dice aquí, versículo 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Dios muestra su gracia otorgándonos la fe. ¿Cómo que una persona tiene fe? ¿De qué manera viene la fe? Mire, este versículo de Romanos 10:17 es oro para mí. Escuche bien. Mas la fe es por el oír y por oír por la palabra de Dios. Es decir, entonces, ¿qué significa eso? Que para que una persona sea salva, le viene la fe por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Hermano Juan, ¿y por qué hay tantas falsas conversiones en la iglesia? Tantas falsas denominaciones, 40,000 denominaciones o más. Porque no le ha venido la fe. Le predicaron otro evangelio. Un evangelio que te dice, levanta la mano y eso es todo. No tiene que hacer nada, con solamente pasar al frente. ¿Usted ha oído tal disparate? Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, levanta tu mano y eres salvo. La Biblia dice, da 4 pasos al altar y ya. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Y personas que se autoengañan porque un evangelista le dijo que pasara al frente. Eso es lo que dice la Biblia, no. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. La primera palabra de Juan el Bautista, arrepentíos. La primera palabra de Juan el Bautista, arrepentido. La primera palabra de Pedro predicando, arrepentido. La primera palabra de Cristo, arrepentido. La primera palabra de Pablo. Entonces, ¿de qué es que vamos a hablar? ¿De qué es que vamos a decir que se tienen que arrepentir, tornarse de su pecado? Esa es la única manera, querida familia. No hay manera.
Yo me encontré con personas que dicen, ay hermano, yo crecí en la iglesia, pero pasó esto y lo otro, y yo me aparté y estuve 20 años y ahora me voy a reconciliar. No, usted no se va a reconciliar, ahora es que usted se va a convertir, porque todo ese tiempo usted no se había arrepentido. Usted creía que porque era hijo de pastor, que hubieran sido la mamá es cristiana. Esto no es por transferencia. Cada persona tiene que arrepentirse. Para que todo aquel que le crea, todo aquel, es individual, la salvación es individual. Dios te salva a ti. Es con nosotros el asunto. Y para terminar, dice aquí, los que se conectaron tarde, porque yo tuve que hacerlo a esta hora, ya les digo de antemano que a las 7 volvemos de nuevo. Dice aquí entonces, versículo 16, por tanto, es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Es decir, de la misma manera que la promesa le vino a Abraham y fue justificado por la fe, creyó a Dios, le fue justificado por la fe, ese mismo proceder tiene que imitarlo todos los descendientes de Abraham. ¿Quiénes son los judíos? No, todos nosotros también. Porque Abraham es nuestro padre también. Él es padre de la circuncisión y de la incircuncisión. De judíos y gentiles, el padre Abraham. ¿Estamos claros? Entonces, dice aquí, no solamente para los de la ley, usted ve, los judíos, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. Subrayalo en la Biblia, versículo 16, al fin. Todos nosotros. Abraham es nuestro padre, no padre, usted está entendiendo, no padre biológicamente, padre en el sentido espiritual. Él es la fuente, él fue el primero que Dios lo consideró así. El ejemplo. Pero recuerde, todos los demás santos antes de Abraham fueron justificados de la misma manera. No lo dice. ¿Cómo fue que Abel ofreció? ¿Qué dice? Por la fe. Por la fe ofreció Abel mejor sacrificio. ¿Y cómo fue eso? Porque él oyó. ¿Cómo? Él oyó de parte de Dios. Él pudo discernir de parte de Dios. Oyó, se percató que esa era la manera de agradar a Dios, lo hizo por la fe, pero primeramente tuvo la fe. ¿Usted está entendiendo? No fue que déjame ofrecer para que Dios me acepte, no, le vino la fe, creyó y luego ofreció el animal. Es decir, que las buenas obras bien después de la salvación. Obramos y tenemos que obrar. Buenas obras. Dice Cristo que abunde en buenas obras. Porque el Padre es glorificado con nuestras buenas obras. Y dice, versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Usted sabe qué significa la palabra gentes ahí? Etnias. Los paganos. La palabra gentes ahí en ese texto es etnias. ¿De qué etnia tú eres? Es decir, de los gentiles. Delante de Dios, a quien, como te creo, te he puesto por padre de muchas gentes, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. ¿Sabes por qué el Espíritu Santo dice eso ahí? Porque Abraham era ya como muerto, era un viejito. Cuando Dios le habló, la Sara casi estaba más para la tumba que para acá. Usted ve el poder, la omnipotencia de Dios.
justificar a un pagano que ya estaba a punto de morir, abrirle el vientre a Sara, que era imposible tener un hijo. Recuerde que cometieron el error de Ismael, ¿verdad? Versículo 18. Él, es decir, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. En esperanza, creyendo a Dios, contra esperanza, que era imposible para él cumplirlo o hacer algo. Para llegar a ser padre de muchas gentes, muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Pero no solamente la descendencia judía. ¿Está entendiendo, querida familia? Cuando la gente lee la Biblia, cuando no vamos a pedirle a Dios entendimiento, que abra los ojos de entendimiento para poder trazar las cosas correctamente y no repetir. No estamos, hermano, no estamos en la ley, estamos por la gracia, estamos por la gracia, estamos por la gracia. Y usted le pregunta qué significa eso y no le pueden explicar a uno. Dice aquí, oiga esto, versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea, que Dios le diga a él, con ese cuerpo viejo, arrugado, débil, que tú vas a ser padre de multitudes y que la mujer no pueda tener hijos y que él no pueda tener hijos. Él creyó firmemente que eso era posible. Bendito sea el Señor. Oh, que el Señor nos ayude, querida familia, que el Señor nos ayude. Y dice que estaba ya como muerto, siendo él de casi 100 años, oiga hermano querido, o la esterilidad de la matriz de Sara, esperanza contra esperanza. No tengo esperanza en mi cuerpo porque estoy tan viejo. No puedo tener esperanza en Sara porque está muy vieja y es estéril. Esperanza contra esperanza. Pero no titubeó, creyó que era posible. Y esa fe, él continuó. Cuando iba a ofrecer Isaac, ¿qué fue lo que dijo? A Eliezer, el siervo que lo acompañó al monte. Dice, quédate aquí con el lazo, que yo y el muchacho vamos a adorar y vamos a regresar. Cuando Dios le dice a él que vaya y mate al muchacho. Eso es la fe. Creer firmemente. Dios lo dijo, yo lo creo. Creamos en el Señor. Está enfermo. En el nombre de Jesús, creemos que somos sanos de toda enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Si está enfermo, creo en el nombre de Jesús que soy sano. Punto. Creo. Y ya. Y ahí se lleva a cabo esa palabra. Ese Señor que hace el milagro. Es Él. Y dice, tampoco dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso es la fe. Plenamente convencido, Señor, que tú eres poderoso, aunque no vea nada, aunque no sienta nada, que tú vas a hacer lo que tú dices porque tú eres Dios. Y para ti no hay nada, absolutamente nada imposible. ¿Acaso habrá algo imposible para mí? Él cuenta los millones de estrellas, cada estrellita la conoce por su nombre. Dios no se le olvida nada. Dios no consulta Google, la computadora. Déjame ver qué dice. Una sabiduría que no hay manera. Debemos nosotros gloriarnos en un Dios tan grande que tenemos. Pero vivimos una vida tan mediocre, me disculpa, pero es la verdad. Yo lo digo constantemente. La gente pasa hora en el teléfono. Horas en el teléfono, hablando. Y la palabra, que ustedes saben,
Y dice aquí, esperanza contra esperanza. Ya entonces, esta tarde, vamos a continuar con el capítulo 5, que viene siendo cuáles son los resultados de ser justificado por la fe. ¿Qué le pasa a una persona? ¿Cuáles son los resultados de ser justificado por la fe? No te lo pierdas, hoy a las 7. Invite a otros, compartamos el contenido. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo que me ha permitido, Padre, compartir tu palabra. Te pido, Señor, que lo que yo no dije, porque mi entendimiento es muy limitado, lo que yo no pude expresar, decir, Señor, tú eres todopoderoso para comunicarlo. Yo lo digo de una manera, Señor, y tú eres tan poderoso que tú lo puedes, que ellos lo escuchen de la manera correcta. Así yo creo. Yo lo digo de una manera y tú se lo llevas al oído de cada creyente según el nivel del conocimiento, de tal manera que pueda entenderlo. Así lo creo, en el poderoso nombre de Jesús. Al sea la gloria, la honra y la alabanza. Y de familia, bueno, nos reencontramos en unas cuantas horas. Póngalo en su teléfono, márquelo para que nos encontremos a las 7 en punto hoy. Invite a otros y envíele este mensaje a su pastor y a otros para que así todos aprendamos juntos. Dios los bendiga, hermano. Un abrazo. Hasta muy pronto. Amén.